bondades. Gracias por lo que tú eres, Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias. Gracias porque tú estás a las puertas, Señor. Gracias porque tú vienes por una iglesia que tú has redimido con tu sangre preciosa, Señor. Dios mío, gracias. En un momento oiremos la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivamos para ese momento seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en el aire y así estar para siempre contigo, mi Jesús. Señor, todo problema, toda crisis terminará. No hay ningún problema que será eterno. Tú pones fin a todo eso, Padre, porque viene la boda del Cordero, Señor. Padre mío, te damos gracias. Gracias. Oh, Dios mío, lo mejor está en ti, Jesús. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la salvación. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Afírmanos, Señor, día tras día, amarte, a servirte y hacer lo que tenemos que hacer, a pelear la buena batalla de la fe, seguir adelante en tu nombre, Padre. Padre, bendice una vez más esta palabra en el corazón de tu iglesia. Señor, trae esperanza, fortaleza. Da, mi Dios, ahora una respuesta, Señor, de cómo sobreponernos a toda crisis. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra y que podamos abrazarla y obedecerla. Ayúdanos en Cristo, lo pedimos todo. Amén, mi Señor. Amén. Abramos nuestra Biblia al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando uno piensa en una persecución, hay una serie de factores que están de por medio. Uno de ellos es sufrir una injusticia, los problemas de carácter emocional, mental, al verse despojado de sus bienes, al ser desplazado del lugar de habitación y de sus propiedades, problemas familiares, la ansiedad, la angustia, problemas de alimentación, al salir corriendo solamente con las pocas pertenencias que se pueden llevar, no llevan suficientes alimentos, pierden su trabajo, la fuente de su trabajo, su economía se ve totalmente afectada, sus propiedades destruidas. Vemos la falta de estabilidad familiar, la educación se mira totalmente alterada, el desamparo y la muerte y muchas otras cosas que son realmente potencialmente destructivas para cualquier persona. Es como para desmayar, es como para poder decir: yo ya renuncio a todo en mi vida, ya no me queda más que esperar, quizás estar en la muerte como una esperanza para aliviar este problema, esta crisis. Sin embargo, nosotros vemos en esta iglesia, en el libro de los Hechos, que a pesar de la persecución, más bien ellos cobraron ánimo. Ellos comenzaron a vencer esta serie de problemas. Cuando hablamos de persecución, hablamos de una cantidad de problemas que hemos mencionado y muchos otros más. Sin embargo, dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cómo es posible que alguien que no tiene que comer, alguien que no tiene techo, alguien que ha visto a un ser querido arrastrado y llevado a la cárcel, otros que han muerto, ya no tienen un techo, no tienen un grupo social, una familia, nadie que los proteja, son realmente víctimas y el desecho de todo? Sin embargo, ¿cómo es posible
que a pesar de sufrir tanto, se mantienen fieles en la predicación de la palabra. Y no dice que unos, sino los que fueron esparcidos iban anunciando por todas partes el evangelio. Y esto sencillamente porque ellos tomaron algo muy en serio en su vida. Y es aquí donde, estimado hermano, amigo, quiero decirle, si usted quiere vencer sus crisis, sus problemas, sus dificultades, tenemos que abrazar la misma visión que ellos abrazaron. Y la visión está en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia comprendió que sobre cualquier otra visión personal de cada miembro de la familia o de la familia misma o de la iglesia era sencillamente el poder llevar las buenas nuevas, o es decir, predicar, enseñarlas a toda persona, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Por eso en la vida del apóstol Pablo, al haber abrazado esta visión, por eso él decía, y no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Él podía vencer dificultades, entre ellas las cárceles, las tribulaciones, las traiciones, peligros de ladrones, en naufragio, en las cárceles, en azotes. ¿Por qué él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué pudo decir, en todo he sido enseñado? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar en abundancia como en escasez. ¿Por qué se pueden vencer esta crisis? Porque cuando se abraza la visión de Dios como algo primario en nuestra vida personal, que es predicar el evangelio, cualquier otro propósito en la vida, hermanos, aunque sean buenos, pero estos no tienen la capacidad de llevarnos más allá del dolor y en victoria. Es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema, al predicar el evangelio superarás tu crisis. Esta gente que iba predicando la palabra estaba superando su crisis. ¿Por qué? Estamos hablando de un impacto sumamente fuerte. Pero ellos no se quedaron ahí lamiendo sus heridas, sus conflictos, decir, pobrecito yo, mira lo que me está pasando. No se enclaustraron, no se encerraron, no se fueron a un lugar para estar ocultos, no se metieron en las cuevas, sino al contrario, comenzaron a predicar la palabra. Y esto ocurre sencillamente porque ellos habían abrazado el propósito de la visión de Dios. ¿Y cuál es esa visión? Es salvar a todo el mundo. Hermanos, la visión de Cristo es salvar a toda persona. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando se abraza esa visión, entonces hay victoria sobre esa clase de persecuciones. Hay persecución que puede haber, por ejemplo, una persecución de una enfermedad contra su cuerpo, de un miembro de la familia, una persecución de carácter emocional, espiritual o de cualquier otra naturaleza dentro del seno de su trabajo, donde sea. Usted está siendo asediado. Pero usted y yo podemos, hermanos, si vencemos esas dificultades por medio de la visión de Dios, luego diremos, Señor, Dios ha sido tan bueno, y podemos decir las palabras del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando hablamos de la visión de Dios, hermanos, es la prioridad número uno de la obra de Dios, en el quehacer de Dios. Dios ha hecho grandes cosas, la creación misma. Pero hay algo más grande que la creación y es la salvación. Por eso el nombre Jesús que Dios le revela en sueño a través de un ángel a José, que ese sería el nombre que habría que poner a ese niño que iba a nacer de esa virgen. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre ya estaba hablando de la visión, del propósito. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que el propósito, la visión de Dios es salvar. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 18, en el versículo 11, el Señor habla acerca de esa visión cuando dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Más que sanar a los enfermos, más que cualquier otra cosa,
más que multiplicar los panes y los peces, Jesús vino para salvar lo que se había perdido. O sea, la visión número uno del quehacer de Dios. Entonces, si esa es la prioridad uno de la obra de Dios, también es motivada por el mismo amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es la prioridad uno, es motivada por el mismo amor de Dios, pero a la vez es Dios quien facilita esa salvación. Por eso Jesús en Lucas, en el capítulo 9, versículo 56, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, hermanos, Dios no solamente le motiva el poder proveer la salvación, pero que Él facilita la salvación. O sea, Jesús vino ¿para qué? Para salvar y no para perder las almas, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero también, hermanos, esta visión es global. La globalización no nace en el mundo empresarial, ese término que algunas veces se acuña a este contexto, sí, pero es una palabra que está dentro del contexto bíblico. Es más, Dios fue el primero que la usó. Allá en la misma creación le dijo a los animales, multiplíquense y llenen la tierra. O sea, Dios siempre ha pensado en términos globales. Y dice en Mateo 28:19, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos nos habla de id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando vemos, hermanos, el alcance de esta visión, hermanos, esta visión nosotros debemos de tenerla. Usted me dirá, bueno, eso lo tienen los misioneros, eso es para algunos predicadores, para algunas personas, pero no para mí. Hermano, qué importante es tener la visión de Dios. La visión, por ejemplo, de un niño tiene que ser esta. La visión de un joven, ¿por qué va a estudiar? ¿Por qué quiere tener sacar buenas notas? ¿Por qué quiere tener un buen noviazgo? ¿Por qué quiere tener una familia bonita? ¿Por qué quiere prosperar en la economía? ¿Por qué quiere ser un buen profesional? Es sencillamente con esa visión. La visión de poder llevar la palabra a toda la tierra. Y no solo eso, sino que es la visión que nos preserva de extraviarnos. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Proverbios, sin visión el pueblo se desenfrena. Eso dice la versión en inglés. Si no tenemos la visión de Dios, tarde o temprano nos vamos a desenfrenar. Pero si tenemos la visión nos va a guardar. Porque sé cuál es el rumbo, sé cuál es el norte, sé para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Por eso vemos en la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 24, el Señor Jesús dice estas palabras, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. En otras palabras, todo aquel que tenga una visión egoísta para su vida, la va a perder. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, es decir, que renuncia a la visión personal por la visión de Dios, la salvará. Es decir, la va a preservar, la va a guardar. Entonces, la iglesia que vemos aquí en el libro de los Hechos, ellos, de los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, abrazaron esa visión de tal manera, hermanos, que esa era su orientación. Dios nos ha puesto aquí, ¿para qué? Para ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Esa es la visión número uno que debe prevalecer en el matrimonio. ¿Por qué se quieren casar algunos? Hermanos, es que algunos dicen que yo quiero ser feliz y queremos morir juntitos, agarraditos de la mano. Pero yo he visto algunos que dicen, no, vete tú. Yo me acuerdo una vez en el cementerio a una anciana, fíjense bien, después más de 60 años de casada, le dijo el esposo, mira, ¿te acuerdas que siempre hemos hablado que nos vamos a morir juntitos? Y le dijo, ¿te quieres ir conmigo? No, le dijo, andate vos, yo me voy después, le dijo. Entonces, yo quise estar serio ahí en el cementerio, pero no pude, hermanos. Entonces, pero sabe, hermano, la visión, ¿cuál es de un matrimonio? Que la pareja sirva al Señor, los hijos que sirvan a Dios.
Por eso Isaías dijo, yo y los hijos que Jehová me ha dado somos por señal y presagio a Israel. Esa es la visión. ¿Por qué se va a casar? Porque vamos a complementarnos con el propósito de cumplir la visión de Dios. La familia es para eso. ¿Para qué la empresa? ¿Para qué los estudios? ¿Para qué el deporte? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo demás? ¿Para qué la salud? Para eso. Entonces eso nos va a servir para orientarnos y esa visión nos va a guardar. Por eso dijo el Señor, el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y este pueblo que estaba perseguido, hermano, había ahí, hermanos, destrucción de sus casas. Muchos vieron a sus seres queridos, los vieron muertos, otros arrastrándolos, metiéndolos en la cárcel, mucha injusticia, pero no los detuvo nada. ¿Por qué? Porque mental y emocionalmente y espiritualmente, sobre todo, ese pueblo no lo pudieron detener. ¿Por qué no pudieron controlarlos? Porque ellos habían abrazado la visión de Dios. Hermanos, enfoquémonos en ello. Usted me dirá, pastor, tengo problemas con mi esposo, con mis hijos, tengo problemas económicos, pero hermano, predique la palabra. Usted para eso nació en esta tierra. Para eso nació en Cristo. Para eso Dios lo ha llenado con su Espíritu Santo, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hermano, usted dirá, pero pastor, ¿y qué va a pasar? ¿Y quién se va a preocupar por lo demás? No se preocupe. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En ese reino, fíjense bien, de justicia, ¿qué significa? Que no solamente esté sometido al gobierno de Cristo, al control de Cristo, sino su justicia, que predique la justificación por la fe a través de la enseñanza y la predicación del Evangelio. Si yo me preocupo por los negocios de Dios, Dios se va a cuidar por mis propios negocios. Hermano, la adopción de la visión de la predicación viene a ser la brújula del cristiano, porque en Hechos 1:8 nos recuerda nuestra identidad, nos recuerda que nuestro propósito es anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese propósito nos pone al alcance de las bendiciones de Dios. Cuando Abraham creyó la visión de Dios, Dios lo enriqueció. Cuando él sale, fíjense bien, era un padre que no tenía hijo y su esposa era estéril. O sea, todas las bendiciones las recibió en el camino. ¿Por qué? Porque abrazó la visión de Dios. Lo mismo, hermanos, podemos ver, hermanos, en muchas personas, cuando han obedecido a este mandato de predicar la palabra, las bondades, las bendiciones de Dios vienen sobre sus vidas y nos capacita también para vencer toda clase de prueba. Toda clase de prueba. Hermano, vencer, hermano, todo lo que sufrió esta iglesia. En otras palabras, vencieron la amargura. Era fácil llenarse de odio y de amargura y de venganza ante una persecución. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría en nosotros si viene una persecución aquí en el país? Y empiezan a matar a algún ser querido, un miembro de la familia. Le destruyen su vehículo, le queman su casa. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a seguir congregándonos? ¿Vamos a adorar a Dios? ¿Vamos a seguir predicando? ¿O nos vamos a llenar de odio y agarrar las armas? Hermanos, hoy más que nunca tenemos que abrazar la visión de Dios. Usted y yo no estamos aquí por un poco tiempo. Algunos tienen más, otros tenemos menos. Pero estamos con este propósito de anunciar las bondades del Señor. Si abrazamos esa visión, entonces, hermanos, vamos a vencer las adversidades. Entonces eso significa darle prioridad a la visión de Dios sobre mis propias necesidades. Hermanos, todos tenemos necesidades, pero tengo que darle prioridad a la necesidad número uno de Dios mismo, y es la salvación de las almas. Él no quiere que nadie se pierda. Cuando Jesús dijo, tengo sed, pero esa sed de qué? Sed que la gente sea salva. Tengo sed, tengo deseo de que las multitudes no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tengo que darle prioridad a ello. Vea esto. En el Antiguo Testamento había una mujer en bancarrota. Solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite para cocinar su último bocado de pan para ir para su hijo. Pero viene Elías con la visión de Dios. Y él le dice, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y luego para ti y para tu hijo.
cuando ella creyó a la visión de Dios a través del profeta Elías. ¿Y cuál era la visión? La visión de volver la nación de Israel de la apostasía a la verdad. Cuando ella abrazó la visión, entonces, ¿qué dice la Biblia? Su harina no escaseó, ni el aceite menguó. Y mientras hubo escasez en muchos hogares, en ese hogar no había. ¿Por qué? Porque abrazó la visión. Es decir, hermano, Dios se va a encargar de otros detalles. Vemos a aquella mujer que vivía en el muro de Jericó, Rahab. Ella creyó en la visión de Dios, por eso escondió a los espías. Y ella le dijo, yo sé, oiga, le dijo ella, mire qué mujer de fe, yo sé que Jehová os ha entregado esta tierra. Y entonces, cuando ella tenía esa convicción, escondió a los espías. ¿Por qué? Porque ella sabía que ellos eran prácticamente los que iban a llevar a cabo la visión de Dios. Y ella se involucró en esa visión. ¿Y qué pasó? Todos los demás murieron en Jericó, pero ella y su familia no. Después de los años, estamos hablando de una mujer prostituta que nadie la quería. Luego vino un hombre que se fijó en ella y se casó. Tuvieron hijos y fue la tatarabuela del rey David. Entonces, cuando uno piensa en cosas tan maravillosas, uno dice, hermano, vale la pena abrazar la visión de Dios, ¿sí o no? Cuando usted abraza la visión de Dios, Dios ya va adelante, hermano. Dios va adelante, Dios va preparando todas las cosas, los problemas del pasado, los del presente y el futuro. El Señor se lo está preparando. Hermano, por eso vale la pena abrazar la visión, porque cuando venga la adversidad, cuando haya despojo, cuando se pierdan las cosas, se pierda la salud, se pierde el cariño, se pierde el amor, se pierde el respeto, se pierde muchas cosas en el seno social o aún familiar, hermano, a pesar de eso, y usted dice, pero seguiré predicando y nadie me va a detener. ¿Por qué? Porque yo existo con este propósito, para vivir, para enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios se va a ocupar de esa situación. Entonces, y eso es lo que llevó a esta iglesia a predicar, a pesar de estar bajo persecución. Y cuando Felipe llega a Samaria, que era uno de los perseguidos, él y sus hijas, su familia. Hermanos, este hombre de Dios no se detuvo, predicó, y dice la Escritura en el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces vemos aquí algo importante, que cuando se le da prioridad a esta visión, entonces comenzamos a ver la necesidad de otros. Pero estamos hablando de un Felipe y su familia, que ellos estaban sumamente necesitados de techo, necesitados de abrigo, necesitados de alimentación. Pero ellos estaban predicando la palabra, a pesar de la crisis que ellos estaban teniendo, estaban predicando. Y cuando ellos se involucran en esto, ¿qué hizo Dios? Empezó a respaldar el mensaje del evangelio a través de los labios de Felipe, pero también con poder. Habían señales donde muchos que estaban endemoniados comenzaron a ser liberados. Hermanos, Samaria prácticamente en aquel entonces viene siendo una representación de lo que es hoy la sociedad. Samaria, allá por el año 722 antes de Cristo, para poder destruir, digamos, la unidad o el nacionalismo que ellos tenían, entonces trajeron muchas otras culturas como fenicios, asirios y otras culturas y las mezclaron. No solamente una mezcla racial, sino una mezcla también doctrinal, donde muchos conceptos idolátricos y del ocultismo se mezclaron. Entonces es lo mismo que pasa hoy en día, en los días que vivimos. Hay tanta mezcla, hay tantas cosas, donde hay gente oprimida por Satanás, donde está, hermano, la necesidad de que sean ministrados sus vidas, sus cuerpos, las enfermedades espirituales, emocionales y físicas.
Entonces, cuando usted abraza la visión, usted va a empezar a mirar la necesidad de otros. Ya no va a estar diciendo, ay, pobrecito yo, a mí me hace falta esto. Usted va a ver la necesidad de otros y Dios se va a encargar de que el aceite y la harina no le escasee, hermano. Dios es fiel en lo que ha prometido. Involucrémonos en su visión y Dios se va a involucrar en nuestras necesidades. En segundo lugar, si esa es la visión de Cristo, salvar el mundo, y hay una victoria sobre la adversidad al abrazar la visión, entonces, hermanos, los efectos de la predicación van a ser contundentes. Cuando Felipe llega ahí, dice que todos estaban atentos. ¿Por qué estaban atentos oyendo la palabra? Porque ellos nunca habían escuchado esa clase de mensaje. El mensaje del Evangelio es atractivo. ¿Por qué? Porque, hermanos, ofrece, no solamente es una promesa, sino que se cumple la promesa en la vida de ellos, del perdón de pecado, liberación de la condenación eterna, llenos de paz y de victoria y de esperanza. Entonces, la gente, dice en el versículo 6, dice la palabra, que la gente estaba atento, oyendo, dice las palabras que decía Felipe y viendo las señales. Había hambre de la palabra. Cuando usted empieza a comunicar la palabra, habrá hambre de ella. Hace unos años atrás estuve en el sur de Francia, y Francia, que ha sido la cuna del humanismo, como también la cuna de la nueva era. Cuando me invitaron, yo dije, esto va a estar difícil. Sin embargo, estamos en una reunión como más de 3,000 jóvenes ahí. Óigame a mí, habíamos más. Entonces, recuerdo que cuando hacía el llamado, la gente, los jóvenes venían, pero yo decía, ni en El Salvador he visto esto. Eran cientos los que venían a conocer a Cristo como su Salvador y consagrándose al Señor y todo. Mire, yo me bajaba con ellos y llorando aquí, me dejaban mojado todo esto, el traje. Pero hermano, mire, la verdad tuve el deseo de quedarme, porque era tanta la necesidad. Y me decían, pastor, nunca hemos oído esto. Y yo decía, ¿qué? ¿Nunca han oído esto? Si esto está en el Evangelio. Hermano, la gente, ¿qué es lo que necesita? Más que pan físico, necesitan el pan del cielo. Es la palabra de Dios. La palabra que vive y permanece para siempre. Por eso la ciudad de Samaria estaba atento, dice, oyendo las palabras de Felipe. Había hambre de la palabra y del poder de Dios. El pueblo estaba necesitado del poder de Dios. Lo mismo hoy en día. Los samaritanos que viven hoy en toda la tierra necesitan no solo la palabra, sino el poder de Dios. Porque el Evangelio, dice la Biblia, no consiste en palabra, pero que consiste en poder, es decir, en resultados. Jesús es el único que puede producir resultados en el corazón de una persona. Y entre esos, hermanos, está la liberación de espíritus demoníacos. ¿Quién puede echar fuera demonios? Ha habido, hermanos, tantas imitaciones como es el exorcismo. El exorcismo son prácticas del ocultismo, supuestamente para echar fuera demonios. Algunos por eso aquí en el país le llaman limpias. Mejor báñese, hermano, usted. Entonces, pero esas sencillamente son convenios satánicos, y no vamos a entrar en detalle, pero eso no es liberación. Liberación es, lo que dice aquí, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían de ellos, no es que se reubicaban, sino salían de ellos dando grandes voces. La gente quedaba liberada. ¿Por qué razón? Porque el ocultismo en la ciudad de Samaria era el pan diario. Hay muchos lugares, aún aquí en América, hermanos, Centroamérica, Suramérica, bueno, en todas partes de la tierra, pero hay algunos lugares donde se especializan en este campo del ocultismo, y eso lo que trae como consecuencia son posesiones demoníacas. Entonces, hermanos, la liberación de esos espíritus ocurre cuando la persona se expone, hermanos, a la palabra de Dios, y muchos son poseídos por demonios por exponerse a oír doctrina de demonios. Porque dice que había engañado. Vean lo que había pasado acá. Dice en el versículo 8, así que había grande gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios.
Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. La gente había creído en el mensaje y en las obras de Simón, que era un mago, pero ellos creyeron la mentira. Aquí está la causa fundamental por qué algunos son poseídos por demonios, porque creen la mentira como que fuera verdad y creen que eso es de Dios. Me recuerdo una persona que una vez me dijo, mire, yo he practicado la magia blanca y la magia verde, me dijo. La roja y la negra no, porque esas dos son malas. La magia toda es mala, es pecaminosa. Hermano, es sencillamente permitir que los demonios actúen. Entonces, de ahí que nosotros, hermanos, cuando le creemos la mentira, entonces Satanás atrapa a la persona. Mas cuando se cree la verdad, Jesús dijo, hermano, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra de Dios ha prohibido rotundamente que toda persona debe tener contacto con el ocultismo. Les voy a leer aquí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, lo que es el ocultismo clásico. Hoy en día tiene diferentes nombres, pero es la misma harina del mismo costal. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es una abominación para con Jehová y esto no lo ha permitido Dios. Muchos se han cuidado de cosas como es el matar, el hurtar y otras cosas más. Y algunos creen que la hechicería no es pecado. Es pecado, mas la Biblia dice que los hechiceros no tendrán parte en el reino de los cielos. Y dentro del ocultismo está aquí la adivinación, la quiromancia, la cartomancia, la iridiología y así muchos otros términos que hoy en día algunos se quedan ahí sorprendidos y piensan que es algo mental. No, es algo espiritual. Entonces las personas al meterse en el campo del ocultismo quedan poseídos por demonios. Cuando Felipe llega a Samaria, y claro, estamos hablando de un mago, y ellos le creyeron a eso y se expusieron a ese ambiente, había opresión. Una persona oprimida por Satanás es una persona, hermanos, que vive en unas condiciones lamentables y hace también la vida de las personas que le rodean, hace una vida difícil. Entonces, pero cuando llega Felipe, hermanos, y les predica el evangelio, las cosas cambiaron. Hermanos, algunos han pecado con negligencia. Alguien dirá, pero yo no sabía, por ejemplo, lo que puede ser en el campo del ocultismo, el que le tiren las cartas, que le lean el iris del ojo, que le lean la taza de café, la planta del pie, y bueno, tantas cosas, tantas prácticas ocultas, la línea psíquica y todo lo demás. ¿Sabe qué? Alguien puede decir, pero yo no sabía que era malo, pero eso no significa que no es pecado, porque eso es un pecado de negligencia. Teniendo la Biblia en su casa, ¿por qué no la lee? Si alguien comete un pecado de tránsito, una falta de tránsito, entonces usted le dice al policía, mire, pero es que yo no sabía que esa flecha significa eso, pero eso es negligencia. Usted, antes de tomar un vehículo, debió de haber estudiado el manual del conductor y haberse aprendido todas las señales de tránsito, a no ser que usted compró la licencia, pero eso no le exime de una acción, algunas veces hasta penal o civil o lo que sea, pero el problema es que por negligencia, es decir, por falta de conocimiento, se permitió esto. Entonces la gente ahí, es decir, no estaba exenta de culpa porque ellos tenían la palabra. Hermano, en el Antiguo Testamento, estamos hablando de los samaritanos, ellos tenían el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio lo habla, pero el peso cultural de otros grupos que llegaron ahí, se mezclaron, hicieron ese sincretismo, le dieron más valor al pensamiento humano que al pensamiento de Dios.
Entonces hay negligencia y este pecado, hermanos, le permite ser engañado a la persona. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y es lo que está pasando con el país. Pero vemos aquí algo, hermanos, que dice que la gente era liberada. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede sacar demonios de la persona. Cuando oyeron el evangelio, dice aquí la escritura, hermanos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, eran bautizados hombres y mujeres. Ahí había libertad, los demonios eran, hermanos, expulsados, la gente era liberada. Dice que había gran gozo en la ciudad. ¿Por qué? Porque, hermano, una persona que es libre, hermano, es una persona que tiene esperanza, tiene nuevos ánimos. Pero vemos aquí que había sanidades, había gozo en la ciudad y había compromiso del público con Dios. Por eso se bautizaban. Vean los resultados maravillosos de predicar la palabra. Todo esto lo estaba viendo Felipe. ¿Quién era Felipe? Uno de los perseguidos, una de las personas más buscadas, una de las personas que consideraban eminentemente peligroso, pero no hizo caso al despojo de sus propiedades, de sus bienes y los maltratos, porque la visión número uno de él era predicar la palabra. Dios lo usó. Ahora bien, en este proceso, hermanos, de aceptar la visión de Dios para vencer las dificultades, viene una situación, y es que de repente ocurre un conflicto entre las falsas conversiones y la predicación del evangelio. Como decimos en buen salvadoreño, algunos salen cachinflines. Algunos no saben ese término muy especial. Cuando éramos niños nos gustaba reventar cohetes, ¿verdad? Vemos aquí que había un hombre, este mago, de repente al oír el evangelio, dice la escritura que él también creyó. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga esto. Aquí podemos ver algunas características externas de la conversión. Uno puede decir, pues claro, ¿qué pasó aquí? Bueno, confesó a Jesús, dice que creyó en Jesús. No solo eso, sino que hizo una confesión pública de su fe a través del bautismo en agua. Entonces uno dice, bueno, hermano en Cristo. Pero además de eso, dice, estaba siempre con Felipe. O sea que él quería ser discípulo de Felipe. Ahí estaba la parte de Felipe. Felipe, instrúyeme, ayúdame. O sea, parecía un hombre con una humildad para recibir enseñanza, para ser educado por Felipe. Pero también dice la Biblia que estaba atónito. O sea que todo lo que él había visto en el mundo del ocultismo, había visto el poder satánico, pero cuando ahora ve el poder de Dios, él estaba más que sorprendido, estaba atónito, decía, no, esto no lo puedo creer, es demasiado grande lo que estoy viendo. Entonces vemos aquí a un hombre maravillado por la superioridad del evangelio. Entonces uno puede asumir que una persona como esta es un hermano en Cristo, hay que ponerlo de diácono y de pastor también. Pero hay evidencias internas de la salvación. Y estas evidencias se comienzan a dar en su momento. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio esto Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ve aquí esto. O sea, este hombre estaba atónito, pero cuando ve algo más que no había visto en el ministerio de Felipe, cuando viene Pedro y Juan y empiezan a poner las manos, y la gente que había aceptado a Cristo, que los que habían nacido de nuevo, empiezan a hablar en otras lenguas, él dijo, esto es demasiado, esto es sorprendente. Entonces él dijo, Pedro, te doy aquí un poco de dinero, dame ese poder
a cambio de dinero. A raíz de esto, a lo largo de los siglos, se conoce una práctica como la simonía, es decir, comprar privilegios a través de dinero, lo cual se hizo por muchos siglos, y no sé si hoy en día también se da. Pero el punto es que, hermanos, que viene a relucir algo del corazón de este hombre. Una persona que había confesado en Jesús, se había bautizado en agua, estaba siendo discipulado y estaba maravillado del poder de Dios, pero no había cambio por su interés de poder y vanidad. O sea, ¿por qué les ofrece dinero? Porque él era famoso antes en la ciudad de Samaria y él quería tener lo que los apóstoles tenían. ¿Para qué? Para nuevamente ocupar la plataforma que antes tenía. O sea, estamos hablando ahí de vanidad y de poder. Su amor era el poder y la vanidad. No solo eso, sino que no entiende el evangelio de la gracia por medio de la fe, porque quiso comprar. Dice que les ofreció dinero. La persona que no entiende que la salvación es por gracia, es decir, por un acto inmerecido que Dios hace a favor nuestro y a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si alguien no entiende eso, es porque no ha nacido de nuevo. ¿Por qué le ofreció dinero? Porque a lo largo de los siglos se decía que cuando se ponía un poco de dinero en el fondo del recipiente, los pecados eran perdonados. Porque hoy en día también muchos dicen, para que usted sea sano, para que su matrimonio sea restaurado, dé ofrenda, dé esto, dé lo demás. Mentiras, hermano. Ninguno, oiga bien esto, hermano. Dios no ha cambiado. Cristo mismo es el precio de la salvación. Cristo mismo es el precio para la sanidad. Cristo mismo es el precio para la bendición en la familia y en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, no puedo yo comprar ninguna de las misericordias de Dios, porque todo lo pagó Cristo y es por gracia. ¿Y por qué Cristo lo pagó? Porque ninguno de nosotros lo puede pagar. Entonces, aquella predicación, aquella enseñanza que a cambio de dinero usted va a tener esto, esa es una mentira. La verdad que todo es por gracia a través de la fe. Pregúntele al ladrón que moría al lado de Cristo cuando Jesús le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio dinero este ladrón para ser perdonado. No, lo que él hizo es creer que Jesús estaba pagando por él. Y por eso Jesús le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermano, en el caso de este hombre, como muchos otros, no entienden que el evangelio es por gracia. Dios nos perdona, nos limpia, nos santifica por pura misericordia, sin merecerlo ninguno de nosotros. Y además de eso, otra cosa que se observa aquí en este hombre, que no había un corazón regenerado, no había cambio de vida. En el versículo 21 le dice Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, le está diciendo, no hay cambio, no existe rectitud, no existe esto. Y además le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Le está diciendo, está lleno de envidia. Cuando le dice aquí hiel de amargura, es un hebraísmo que significa estar terriblemente envidioso. O sea, que ardía de envidia por lo que estaba viendo en la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de Juan. Lleno de envidia, pero no solo eso, sino que le sigue diciendo... Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad pues a mis, dice, y en prisión de maldad, versículo 23, y en prisión de maldad veo que estás. Le está aquí haciendo un diagnóstico, le está diciendo, estás esclavizado por el diablo. O sea que ahí estaban esas opresiones demoníacas. O sea que, vean esto, hermanos, estamos hablando de una persona que creyó en Jesús, que se bautizó, estaba siendo discipulado y estaba maravillado del evangelio. O sea, una persona que normalmente hubiésemos dicho nosotros, qué bien, hermano en Cristo, Simón, qué bueno que ahora has venido a los pies de Jesús, ahora sos mi hermano. Pero no es cierto. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema de él? Y él mismo lo confiesa. Fíjense bien, por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca.
Y esto nos da aquí la pauta por qué este hombre no nació de nuevo, teniendo la oportunidad de haberlo hecho. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir, la preocupación de este hombre era no sufrir, no era haber ofendido a Dios. En otras palabras, no hay arrepentimiento, porque arrepentimiento significa sentir dolor por haber ofendido a Dios. O sea que Simón el mago nunca sintió dolor por haber acudido a los demonios y no a Dios. Él no tenía dolor por haber abofeteado a Cristo. Él desechó a Cristo por Barrabás, pero no sintió dolor. Entonces, cuando una persona, hermano, y aquí pongan suma atención en esto, usted y yo podemos estar acá, es más, hasta yo predicando acá, otros sirviendo en cualquier otro lugar, nos sentamos aquí día tras día. La pregunta es, ¿habré nacido de nuevo o no? Jesús, cuando comienza su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esas son las dos condiciones para la salvación. El reino de los cielos es la salvación. Arrepentíos, que significa tener dolor por haber ofendido a Dios. Y dos, fe en que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la única que me puede perdonar por la fe en su sangre. En ese momento la persona nace de nuevo, pero muchos no se han arrepentido. Este hombre le dice a Pedro: rueguen por mí a Dios para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, que yo no quiero sufrir. ¿Cuánta gente ha levantado la mano para decir: hermano, yo acepto a Cristo? ¿Por qué? Porque no quiere sufrir, no quiere irse al infierno. Pero el propósito, hermano, de la salvación es, hermano, que nosotros, oiga bien, que nosotros no vayamos a la condenación, pero como resultado, como la causa es porque yo me he arrepentido por haber ofendido a Dios. Podemos tener el carnet de membresía de la iglesia, podemos habernos bautizado en agua, estar sirviendo en algún ministerio y no haber nacido de nuevo. Eso es triste, hermano, que al final de los días, cuando Cristo venga por su iglesia, unos se vayan y otros no se vayan. La sorpresa va a ser después. Si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido dolor por haber ofendido a Dios. Una vez le dije a una persona, después de evaluar que no había las evidencias del nuevo nacimiento, le pregunté: ¿y usted aceptó a Cristo hace cuánto? Me dijo: tantos años. ¿Pasó al frente? Sí. ¿Hizo la oración? Sí. ¿Se bautizó? Sí. Me la puso más estrecho todo. Pero le hice una pregunta: cuando usted pasó al frente, ¿repitió la oración? Sí. Pero fui más específico: ¿sintió usted dolor por haber ofendido a Dios con sus pecados? Se quedó callada esta persona y me dijo: no, porque yo pasé para que Dios me resuelva mis problemas. Y yo le dije: usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene años de estar aquí en la iglesia, pero usted no ha nacido de nuevo. Perdóneme, pero es mi deber decírselo. Usted necesita pedirle perdón a Dios por sus pecados, por haberlo ofendido a Él, y por la fe en la sangre de Cristo recibir el perdón. Y en ese día empieza esta persona a llorar y a llorar. Después me dijo: pastor, me siento bien, nunca había sentido esto. Después de estar aquí, hermano, les quiero decir una cosa: son miles de personas como Simón que están en las iglesias y no han nacido de nuevo. El Señor viene por su iglesia que ha sido lavada con su sangre, pero antes de ser lavada con su sangre tiene que haber arrepentimiento. Y esto se da cuando se predica el evangelio. Se van a dar estos fenómenos, y que no nos sorprenda esto, porque si se dio hermano, en la iglesia incipiente allá en el libro de los Hechos, cuando había un mover poderoso del Espíritu Santo, también se da hoy en día. Así que hay muchos que vienen a las iglesias que no han nacido de nuevo, creen, dicen, ya se bautizaron, están sirviendo, hasta están predicando también, están enseñando, están ministrando, hasta algunos pueden estar, hermanos, haciendo otro tipo de actividades de compasión para ayudar al prójimo, pero no han nacido de nuevo. Hermanos, esto no es cuestión de religión.
Muchos están peleando por cuestiones de religión. No es cuestión de eso. Es cuestión si tengo el pasaporte visado para el día que yo muera, iré directamente a la presencia de Dios. Muchos defienden un nombre, un rótulo. Yo soy pastor de la iglesia cristiana Josué, de las asambleas de Dios. Pero a mí las asambleas de Dios ni la iglesia Josué me salva. Es Cristo quien me salva y me perdona y me limpia con su sangre. No es ninguna denominación. Es Jesús, es la persona previo al arrepentimiento. Y eso es lo que nadie quiere. ¿Por qué? Arrepentirse significa tener dolor. Es un dolor de parto del alma, donde me duele el haber aceptado a Barrabás y desechar a Jesús. El haber dejado a Cristo por un plato de lentejas. Pero Simón no lo tuvo. Y estas cosas se van a dar. Ahora bien, pero en medio de todo este conflicto, la predicación prevalecía en medio de todo. O sea, la visión seguía. El hecho de que existan estos casos como de Simón no significa que nos vamos a detener, vamos a avanzar. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Habrán muchos Simones y Simonas también, hermanos, a los cuales tenemos que ayudarles a entender esto, pero la predicación no se tiene que detener. Y vemos ahí que empiezan a testificar, es decir, empiezan a dar declaraciones, a certificar, a testificar lo que Dios había hecho, pero también estaban hablando la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta visión. Tengo que testificar cuán grande es el poder de Dios. ¿Cuántos podemos decir, yo soy testigo del poder de Dios? ¿Cuántos podemos decir, yo soy testigo que Cristo me perdonó, me limpió, me santificó? Estoy testigo que el Espíritu Santo mora en mí. Eso es lo que hacían los apóstoles, eso es lo que necesita hacer la iglesia. Tienen que hablar de las evidencias, de las cosas lindas que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero también hablar la palabra. Estas dos cosas las estaba haciendo la iglesia, es decir, estaban hablando abiertamente, no ideas humanas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. No ideas humanas, la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, hermanos, creó todo lo que existe. Y la palabra tiene un nombre, el nombre de Jesús. Por eso aquella palabra se hizo carne. Es el mensaje de Dios. Hermano, la palabra tiene que ser predicada. Usted no se avergüence ante nadie. ¿Por qué? Porque es poder y potencia de Dios. Cuando usted habla la palabra, cosas grandes van a ocurrir en la mente y en el corazón de las personas. No hablemos otra cosa más que la palabra. Resumiendo, ¿cuál es la crisis que está teniendo hoy como cristiano? Felipe, la iglesia estaba siendo perseguida. La vencieron la crisis porque ellos dijeron, nada nos va a detener a cumplir la visión de Dios. Esto me recuerda de dos jóvenes dentro de los 30 valientes que tenía David. David un día dijo, ¿quién me diese a beber de las aguas del pozo de Belén? De los 30, yo le puedo decir, de los 30 boinas verdes que él tenía, 2 de ellos le escucharon decir que él quería agua, pero específicamente del pozo de Belén. Y ellos, sin decirle a David, se fueron a Belén. En aquel entonces era una guarnición filistea, habían 1000 filisteos en Belén. Y empezaron 2 a pelear contra cientos de ellos. Sacan el agua y se la llevan a David. David se quedó sorprendido. Yo no los mandé, pero hubo un deseo. ¿Y saben qué? El deseo de Dios, ¿cuál es? Cuando dijo en la cruz, tengo sed. ¿Pero qué? ¿Cuál es la sed de Cristo? Sed de que las almas sean salvas. Mi comida y mi bebida
es hacer la voluntad del que me envió. La prioridad número uno de Dios y en el quehacer de Dios es ese. Dios tiene sed de que las almas le conozcan. La pregunta es, ¿seremos nosotros de esos valientes que le hemos de decir, Señor, aquí están estas almas que les prediqué y creyeron en ti? Eso calma la sed del corazón de Dios. Habrá gente valiente que diga, esa es mi visión. Si ellos, estos jóvenes, quisieron complacer al rey David, nosotros no estamos para complacer a un ser humano, sino a Dios mismo. Y Jesús quiere que nadie se pierda. Y por eso tenemos que predicar la palabra. Tenemos que abrazar esta visión como prioridad uno, de un niño, de un joven, de una señorita, de una pareja, de un matrimonio, de un empresario, de una ama de casa, quien sea. Hermanos, tenemos que hacerlo. Pero también quiero hacer un llamado para aquellos que como Simón creían o creen que son salvos y no lo son. Y están en hiel de amargura y prisiones de maldad. Hermanos, vamos a vencer nuestras crisis en el camino de la predicación de la palabra. Incline su cabeza ahí donde está. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, quiero hacer dos preguntas. Una, para aquella persona que Dios le ha hablado a su corazón de que tiene que nacer de nuevo. Quiero decirle, estimada amiga, estimado amigo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente dígale, Señor, perdóname. He pecado contra ti y eso es lo que me duele. No te pido que me perdones para que me saques del problema. No, te pido que me perdones porque me duele el haberte herido a ti, el haberte desechado por la basura de esta tierra. Y creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme. ¿Qué va a pasar? Usted va a nacer de nuevo. Y usted va, así como la ciudad de Samaria, estaban llenos de gozo. Eso es lo que usted necesita. Lo que usted necesita no es más carro, no es más dinero. Lo que usted necesita es gozo, gozo, gozo de Dios. Y eso viene como resultado del perdón de pecados. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo soy esa persona, necesito que Dios me salve. Levante su mano ahí donde está, donde quiera que esté. Dios le bendiga, gracias. ¿Puede bajar su mano? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá atrás, gracias, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que esté, levante su mano y diga, sí, yo quiero traerle mi vida a Cristo. Allá arriba, gracias, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá atrás, gracias, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias, Dios le bendiga, gracias, Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Usted no está aquí por casualidad. Levante su mano. Dígale, Jesús, yo no me voy de aquí sin ti, Jesús, en mi corazón. Por última vez, ¿habrá alguien? Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. Sí. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias, gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Amén. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias porque me amas tal como soy. Soy un pecador. Me duele el haber herido tu corazón, el haberte despreciado por un plato de lentejas. Perdóname. Eso es lo que me duele, el haberte rechazado a ti por el pecado y haber sido incrédulo a tu amor. Pero en este día, por la fe en esa sangre que tú derramaste en la cruz, recibo el perdón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Santifícame, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia del Señor, tanto los que están aquí como aquellos que nos escuchan, donde quiera que esté, hermanos, crisis siempre habrá.
y las que vienen serán peores cada día. Ahora, la única manera de no dejar que ninguna de ellas nos detenga es renunciar a nuestra visión personal por la visión de Dios. Ese es el agua que Dios quiere, la salvación. Dice: Señor, ahora entiendo, existo, he nacido de nuevo con el propósito de predicar, enseñar las buenas nuevas. Y ese será el enfoque número 1 de mi quehacer diario. Si usted toma esto en serio, póngase de pie y diga: sí, Señor, esa es mi visión. Mi visión no es hacer dinero, mi visión no es ser un buen deportista, no. Dios le va a permitir muchas cosas, pero esa no es la visión, esas son añadiduras. La visión es, Señor, ser testigo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Señor, aquí estamos con mucha emoción, Señor, con gratitud. Oh Jesús, aquí está mi alma, Padre. Dios mío, aquí estamos, Padre. No somos los mejores, somos los más débiles, los más frágiles. Somos aquellos, Señor, que la verdad, si nosotros hubiésemos sido Dios, no nos hubiésemos escogido a nosotros, hubiésemos escogido a otros. Pero tú has sido tan misericordioso que nos has llamado a la salvación. Padre, en este día aceptamos tu visión. Que no haya otra necesidad, que no haya otra sed como esta en nuestra alma. Predicar las buenas nuevas. El ama de casa, el esposo, el hijo, el profesional, aquel carpintero, aquel albañil, o aquel ingeniero, aquel médico, quien sea, Padre, entendamos que no hay otra visión más grande que predicar la palabra. Y esto nos hará más que vencedores sobre las aguas turbulentas. Señor, aceptamos el privilegio de predicar las buenas nuevas a toda criatura. Señor, ahora este paso de fe que mis hermanos han dado, lo veo, así lo veo ahora, como una pequeña torta que ellos te ofrecen, que te están diciendo: sí, creo, me involucro en la visión de Dios. Por lo tanto, ahora, así ha dicho Jehová, como tú lo dijiste allá a través del profeta Elías: no escaseará la harina en su tinaja, ni el aceite disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Señor, gracias. Tú vas a pagar los estudios de los hijos. Tú te vas a encargar de la salud, te vas a encargar de distintos problemas, te vas a encargar hasta de los demonios, Padre mío. Te vas a encargar de todo, Jesús. Jesús, aleluya, Señor. Gracias. No somos los mejores, pero aquí estamos, Jesús, como aquellos dos hombres que quisieron darle agua a David. Así queremos, Señor, complacer tu corazón. Tú tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed de perdonar, de salvar. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor. Cuán grande es Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Que la gracia de Dios les acompañe y los bendiga.